Bien, estimada audiencia de Cristal 100.3, esto es un trabajo especial que estamos haciendo para Expresión Villacurana. Está con nosotros el cronista oficial de la ciudad de la Villa de San Luis de Cura, como nosotros la llamamos y como debería llamarse, porque así está en su acta de fundación, su acta fundacional. Entonces está también este servidor Bernardo José Rivas, el 9208 de los locutores, y gratamente acompañado por un hombre de la docencia, un hombre que tiene que ver con la investigación musical, tiene que ver también con el toque del arpa, con la fabricación también del arpa, pero que no es el arpa central, ¿no? El arpa llanera. Incluso ha grabado un disco sobre una recopilación de música llanera. Qué cosa tan bonita conseguirlo con estos nuevos personajes que están viniendo a ser parte de nuestra historia. Entonces, él es José de Jesús Saldeño, un hombre que tiene... Está acompañado también de Pedro Archi Acosta, que es también músico, ¿verdad? ¿Tú eres músico también, Pedro? Sí. Ok. Entonces, él me dice que él nació en una parte yendo hacia Belén, por esos lados, ¿no? Y entonces, La Esperanza. Entonces, pero hoy lo está aquí también compartiendo con nosotros. Estamos en un ambiente bonito, escuchen bien, que es el Museo de la Tradición Inocencio Utrera. Inocencio Utrera, esto que está aquí, esto es bello, esto es una hermosura. Y entonces, queremos hablar con José Jesús Saldeño, porque él es además hijo de Evaristo Saldeño. Pero a él le vamos a hacer una expresión villacurana aparte. Él nos va a pasar un material y él mismo nos va a dar esos aportes para honrar la memoria de su padre. Primero que todo, quisiera que José Jesús Saldeño nos dijera rápidamente quién es José Jesús Saldeño, cuándo nació. Bueno, buenos días a todos. Bien complacido y agradado de verdad aceptar tu invitación a un excelente programa que tiene Expresión Villacurana. Va para 4 años. Así, señor, que tiene como función enaltecer nuestro patrimonio cultural en el municipio de Zamora y en nuestro pueblo villacurano, donde bueno, es la cuna de grandes cultores, poetas, músicos y soñadores de todo el país, inclusive la cuna del compositor de nuestra alma llanera, que nació aquí en Villa de Cura, y verdaderamente me siento muy agradado y muy honrado de estar en tan prestigioso programa, un poco como para compartir pues las ideas centrales de la cultura y de dónde provenimos y de dónde venimos. Le decimos algo al cronista oficial de la ciudad. Ajá. Él es el primero que va en experiencia multimedia. Qué bueno. De modo tal que invitamos a toda nuestra comunidad del municipio y del mundo entero, bueno, que nos siga a través de las redes sociales. Próximamente vamos a estar informando de ellas para que bueno, puedan seguir este nuevo formato de expresión villacurana. Bueno, quienes hablan son docentes formados en el Hotel Maracay, aquí en el estado de Aragua, además de eso, cultor popular, gracias a la herencia patrimonial que me heredó mi amado viejo, mi padre, don Evaristo Saldeño, quien fue patrimonio cultural del estado de Aragua, ya oficialmente asignado en su momento en vida. Y bueno, yo le seguí los pasos de algún modo. Patrimonio del Joropo Central. Sí, él es patrimonio del Joropo Central, uno de los fundadores efectivamente del Joropo Central. Y bueno, seguimos sus pasos desde el ámbito de la cultura. Hemos estado muy vinculados desde hace muchos años a la cultura, desde la investigación. De hecho, tengo un posgrado en antropología cultural que lo da la UNIN, que es la Universidad del Samuel Robinson. Acabamos de culminar ese posgrado en cultura casualmente, donde hicimos un trabajo sobre los culturales de Aragua. Más adelante, en otro momento, vamos a conversar sobre el trabajo de investigación y de radio que le hicimos. Pero bueno, hermano, te voy a sugerir algo, ¿no? Profesor. No te vayas a olvidar de esa promesa, ¿sabes? Porque hay que honrar a la Guillermo Alaez, que le llamaban Moronta. Casualmente, esa investigación que se hizo, todo la tesis que te la puedo seguir, allí hablamos de la historia de los culturales de Aragua, le hicimos una entrevista. Es más, tú vas a hacer esa expresión villacurana. Hay un programa ya de radio, te lo voy a mandar para que lo escuches, para que veas en nuestro formato que se le hizo a uno de ellos, de los fundadores en las Mercedes, Guillermo Alaez y a nuestro señor. Bueno, entonces bueno, estamos agradados de hablar pues sobre la cultura y sobre todo de lo que es. ¿Estudiaste tu primaria en qué parte? Yo estudié en la escuela Simón Rodríguez, que está ubicada hacia la 13.
Era directora que La profesora maestra Santa Eva. Ah, Santa Eva. Ana María, creo que era Santa Eva. Eso tenía En los incluso años 80. otro nombre, cuando la dictadura tenía otro nombre, ¿te acuerdas? Correcto. Creo que era Vallenilla Langa, algo así. Yo no dejo Mucha historia tenía. Yo no dejo de remembrar y debo decirlo públicamente a mi gran profesor Pepe. José Iso, que dio clase, un hombre con una ética y una moralidad y una irradiación de maestro extraordinaria, fue uno de los hombres que más me marcó. Y de la Liceo Alberto Smith, ¿qué recuerdas? Y del Liceo Alberto Smith, bueno, recuerdo sus primeras instalaciones, una que estuvo allá donde todavía está, y era un espacio extraordinario donde uno podía compartir y hacer muchísimas actividades deportivas y de investigación. Mi adolescencia fue muy hermosa, rodeada de música, de rock que se escuchaba también en el momento. Sí, en un momento me gustó. No, y el rock es algo bellísimo. Sí, es una cultura. Acuérdense que estamos hablando de nuestra constitución, establece lo que es la pluriculturalidad. Nosotros tenemos que apostar a la interculturalidad y la pluriculturalidad, que son dos conceptos importantes que tenemos que tener claro. Amamos lo nuestro, pero no nos negamos al mundo. Claro. Le regalamos al mundo nuestro país. Mira, una pregunta. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Para que me diga la gente, ¿qué hace José Jesús Sardeño? Aparte de vivir de su arte, por supuesto, ¿no? Me dice que eres fabricante de arte también. Sí. Eres luthier, porque el luthier es el que repara, ¿no? Fíjate tú la dicotomía en la que yo he estado envuelto con personas. Primero que nada, soy maestro activo, trabajo en el Ministerio Popular para la Educación en el Valle de Tucumán. Ahí estamos estando todo lo que es la transformación. Estás en un sitio de sí, historia y ahí también. estamos generando todas las transformaciones culturales y pedagógicas que se requieren en el momento según el Ministerio. Por cierto, desde el Valle ya hemos ejercido funciones de supervisión y de organización de todo tipo de actividades culturales y otras. Allá tengo una parcela, estamos invitados cordialmente, allá sembramos la tierra. En el Noto tenemos una parcela allá, sembramos la tierra, cultivamos la tierra, la naturaleza, un espacio muy hermoso. Y desde el punto de vista de la música, bueno, yo había dejado la música por más de 12 años, porque viví en Caracas y estuve muy enfocado a la política y a la educación. Pero al regresar a mi pueblo de nuevo, en el año 2011, me encuentro con la grata sorpresa que me dio el universo de que mi hijo Leonardo Saldeño, un niño de 7 años, se quedó enamorado de la música y empezó su trayectoria en la música. Al cabo de poco tiempo, cuando él estaba en 5º grado, resulta que me da la gran sorpresa de que quiere aprender a tocar el arpa. Mira, Leonardo Saldeño, ¿qué edad tiene tu hijo ahorita? Ahorita tiene 17 años, Ay, es egresado de los niños cantores de Villa de Cura y es un extraordinario músico, artista. Él es músico. No, excelente. A nivel profesional, mucho más que yo. Mucho más que yo en otros niveles más acá. Continuador de la vuelta. Ya él ha grabado incluso discos y ha estado de giras nacionales, ha estado en Venevisión, ha estado en varios programas, ya tiene temas sonando en la radio. Es un muchachito muy dedicado, muy aplicado y con muy buen nivel. Entonces, a raíz de todo. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 2 y una niña. Dos también. hijos. ¿Cómo se llama tu hija? La niña se llama Gabriela Valentina, que canta música llanera también. Valentina Saldeño. En un festival. ¿Tu mamá qué dice? Estoy encantado. ¿Le llama como la señora? Se llama Yaris. Yaris. Ella me imagino que Sí. estará, como digo, Sí, velando por estamos muchacho. pendientes de los dos Ajá. muchachos. Cuando uno no está en una tarima, otro está. Por ejemplo, mi hijo era parte del coro principal de los niños cantores de Villa de Cura. Y él viajó mucho por todo el país con mi padre Salvador. Estuvo en el Teatro Teresa Carreño, estuvo en la Sala Cruz Reina, en el Teatro de la Ópera, ha grabado discos. Él tiene su trayectoria también. No solo que es artista, pero también canta dentro del coro del padre. Y tú, para ti, disculpa la pregunta, ¿qué significa esa parte familiar que, vamos a decirlo, se une por la música, ¿no? Pero también se une por el lazo afectivo? ¿Cómo se para separar esos dos lazos, el afectivo del artístico? Porque son artistas. Tienes que respetar su vida de artista y tienes que respetar la vida afectiva. ¿Cómo haces tú para Hay que conjugar muchas cosas aquí, hay que negociar muchas cosas para uno mantener ese equilibrio, ¿verdad? Entre el padre y el hijo.
Y yo te confieso que esto ha sido como un descubrimiento grande. Y cuando tú atiendes a una vena, a una llamada, a una herencia, los científicos hablan de la herencia genética, pero hay otro tipo de herencia que tiene que ver con un arraigo cultural, que es un llamado. Porque a mí me pasó, y lo cuento como experiencia, que cuando yo salí del liceo yo era un rockero. Y de verdad no tuve interés mayor por el joropo, y lo confieso sin ninguna vergüenza. Si Paul Gilman te invita a un programa, tú vas. Claro, por supuesto, y además yo soy bilingüe, hablo inglés y estuve muy vinculado, yo estoy muy vinculado al rock por eso también, porque yo soy bilingüe, profesor de idioma de inglés y estoy muy vinculado. Pero lo cierto es que de pronto, mira, pasaron cosas en mi vida en la universidad que de la noche a la mañana me empecé a escuchar música joropo, joropo, y al cabo de un tiempo yo tenía 4 gaveras de rock y las 4 gaveras las vendí y las cambié por 4 gaveras de joropo venezolano, incluso música central y música llanera y el carro de Palmarito y don Reinaldo Arme, todo eso lo cambió y todos mis amigos me veían asombrado, pero José, ¿cómo está joropo? Sí, encantado con la sonoridad de aquel instrumento, por eso te hablo de esa herencia. Y lo mismo mi hijo está oyendo un joropo desde que estaba en el vientre de su madre. Tu papá era Evaristo Saldeño. ¿Tu mamá cómo se llama? Rosa Belén. Rosa Belén. De Saldeño. ¿Ella es villacurana? Sí, son Villacurana también. Entonces, mi papá nació en Píritu, estado Guárico de Censo Partidario de Nacimiento. Ok, Píritu. Pero toda la vida la vivió aquí. Acuérdate que en ese momento ¿Cómo llegó? ¿Te acuerdas cómo llegó a la villa? Absolutamente, toda la historia de mi papá desde que nació. Mi papá se crió en unas haciendas que habían hacia el sur de Aragua, hacia San Juan de los Morros, que se llamaban Macuaya, Montero y El Ancón. Mi papá toda la vida fue un campesino, trabajador de su tierra, trabajador del campo, y él, cultivaba, trabajaba en esas haciendas como peón de hacienda, por supuesto. Y en ese andar de esos tiempos fue que él se quedó enganchado con el joropo, primero con la guitarra, después con el cuatro, después fue para el cuartel y aprendió un poquito más en el cuartel, y cuando vino, ahí comenzó toda su trayectoria de más de 50 años. No lo paró nadie. No, ese se quedó encantado. Cronista de la ciudad, de la villa de San Luis de Cura, ¿qué cronista tiene para hacer un broche de oro? ¿Cómo lograste ese paso del joropo central al joropo llanero? Si la herencia cultural de tu padre, que es Evaristo Saldeño, que es una expresión cultural, un patrimonio del joropo central, ¿cómo pasaste esa transición al joropo llanero? Sería interesante. Muy buena pregunta. Cultural. Sí, fíjate tú. Yo siendo estudiante universitario, estudiando en la UPEL Maracay, empiezo con este acercamiento al joropo, como les contaba anteriormente. Entonces yo quería a mí se me ocurrió que yo podía hacer un arpa, porque yo me decía a mí mismo, pero si no estoy con papá todos los días y veo que él construye el arpa, y veo cómo hace el arpa, y sé cómo se hace el arpa porque lo veo todos los días, desde que era niño. Y qué tan diferente puede ser una arpa llanera a una arpa central. Entonces vi cuál era la diferencia, que era nada más el diapasón, y yo dije, sencillo, me voy a Maracay a un fabricante, compro el diapasón, ¿verdad? Que es lo único que no sé hacer, y toda la estructura del arpa la voy a hacer con mi papá. Y así fue. Y ahí nació ese amor y ese enganche con mi papá. Y que entre los dos construyó la primera arpa de llanera. ¿En qué año? Estoy hablando de los años 90, 94, 93, exactamente. O sea, tú hiciste tu arpa, en la primera arpa tuya que tú hiciste. Llanera, correcto. La hiciste con tu papá. Con mi papá. Era como el supervisor. Y eso nos unió porque éramos muy peleones, pero ese aspecto y ese amor nos encontró más. Pues. Y ahí era que en las carpinterías. Y me imagino que era así como una especie de poesía. No, pero verdad, te tengo que contar algo extraordinario. Yo tenía lo que ustedes están haciendo ahora. Lo que ustedes están haciendo ahora con este hermoso programa lo teníamos nosotros en la carpintería de la casa. Nosotros teníamos tertulias de joropo. Porque mi papá todas las mañanas escuchaba Radio Maracay, el programa de toda esta gente maravillosa, Peter White y toda esta gente, y entonces hablábamos de joropo, yo le hablaba del llanero, él me hablaba del central, él hablaba del llanero, y entonces... y me imagino que no se debe de olvidar de Eloy Bercham. Una vez
estando yo tocando yo llegué a tener conjunto criollo en su tiempo, formé un grupo de tocar allá a nivel, pero ahorita estoy retirado, pero de un tiempo estuve en mi conjunto Sabana de los Llaneros del Centro. Y yo me recuerdo que una vez estaba tocando en la iglesia y en la plaza con el conjunto en vivo, y me vio mi papá y aquel orgullo, y mi papá se le salieron las lágrimas, como diciendo, lo lograste. Y yo, mira, yo me sentí tan lleno porque uno necesita el estímulo de la ciudadana, ¿no? Mira, Y en este caso de mi papá. ¿Qué instrumento trajiste ahí? Tengo un gran regalo para ustedes en este programa de hoy. Tengo invitado especial a una persona maravillosa que lo tengo más de 2 años conociendo, que es el señor Pedro Archa. Él tiene una maravilla. Archa, él tiene una maravilla que lo he visto poco en el país, en el joropo central. Que él es capaz de ejecutar el joropo central con su yaguazo, con su guarina, con su golpe, en un instrumento de 8 cuerdas que se llama mandolina. Mira aquí al profesor Anderson Ceballos. Anderson Ceballos, vale. Claro, profesor Y cronista de allá del Fundador. Valle del Tucumán. fundador de las redes socioculturales de Aragua, como persona, con nosotros, hace 19 años. Saludos, mi Bueno, Cronista del Valle, Bueno, mira, estudioso de la obra cerrar, Ezequiel Zamora. vamos a cerrar con un tema que nos va a traer Pedro Archa Acosta. ¿Cómo se llama ese tema? Un yaguazo. Este es un tema de, ¿cómo se llama el hombre de allá de el Rey? Me llama el joven Ceni. El joven Ceni, bueno, vale. Bueno, estimada audiencia de este programa especial, bueno, este programa hay que verlo con el punto de vista de la historia, ¿no? Y de la anécdota. Entonces, este es una experiencia multimedia que está incorporando a Anderson Ceballos, ex concejal del municipio, hombre que conoce mucho de lo que tiene que ver con la crónica del Valle del Tucumán. La gente dice los valles, no, el Valle del Tucumán, que eso es todo un conjunto de Solo valle. preparación. Entonces, está con nosotros Pedro Archa Acosta, un hombre que él no sabe si es aragüeño o es carabobeño, pero no importa, esa mezcla. Es el límite de Y entonces, pero él está aquí con nosotros y nos va a interpretar para cerrar un sabroso yaguazo. Cuando hablamos de yaguazo me recuerda yo me acuerdo como si fuera ahorita, la última vez que lo vi, veníamos de San Mateo. Veníamos a un autobús, tuvimos la oportunidad de hablar mucho, porque yo era amigo no tanto del maestro Salvador, sino de sus 2 hijos. Uno que fue conmigo compañero de trabajo en la Latinoamericana de Seguro, de la productora de Seguro, muy buen productor. Y de Magín Rodríguez. Magín Rodríguez, bueno, era como un hermano para mí, y yo, como yo en mi época estudiantil de partidos políticos y estudiante de teatro, entonces tuve esta oportunidad. Me mandaron a formar un equipo político contra un gran amigo que sabe esta historia, y al cual no volvió a Entonces, bueno, ese fue una pelea, ese tipo de política, donde los partidos políticos mandaban a los dirigentes para que hubiera presencia política. Y bueno, me tocó coordinar ese equipo porque el equipo estaba por debajo, entonces me tocó pelear con ese monstruo que se llama, y al cual Antonio Bolívar Graterol en ese momento. Y bueno, imagino, tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos gratos de la vida educativa. Gran bailador, además. Para mí creo, Bailador que es de excelencia. uno de los mejores. Dentro de la historia del Conocí central. muchos bailadores, pero yo creo que para mí fue uno de los mejores. Recuerdo que papá cuando bailaba, José Bernardo, hacía una figura de baile que le llamaban la tijereta. En la historia de mi padre, él lo cuenta en sus propias palabras, él hacía una tijereta en el baile. Entonces, Oye, muy hermoso, y muy estético. Imagino tenía, me acuerdo también de la pintura de sus zapatos. Correcto. Uy, era un hombre Impecable. cuidadoso con eso, la ropa limpiecita. Si se le manchaba un liquilico, el cambiaba. Esa era más que todo. Pero ya no vamos a llenar de recuerdos, vámonos más bien con Pedro Archa Acosta para que nos termine el programa con un sabroso llamado.
Saldeño, por estar aquí, al profesor Saldeño, por estar con nosotros aquí. Pronto vamos a tener la crónica acerca de su papá. Será muy bonita esa historia. Don Evaristo Saldeño, bueno, ¿quién no lo conoce? Sobre todo la gente de la música de Aragua, Carabobo y Miranda. Siempre me acuerdo de esa música de Aragua, Carabobo y Miranda por Eloy Merchán. Porque me acuerdo que en una ocasión Eloy Merchán, siempre me acuerdo de esta anécdota, de Eloy Merchán, en una ocasión no había quien grabar una cuña en la voz de él. Estaban buscando, no conseguía, entonces un día un locutor y era jefe de Radio Aragoña 650, le dijo, chico, grábalo tú, Antonio Cartón y graba. Y los dos hojas de no, tranquilo, nosotros hablamos con él. Y era un jueves, un miércoles por ahí, había que grabar eso porque tenía que salir ya tenían los reales. Yo le grabé eso, y utilizando la voz de los mercados. Y fue el Centro Social Huelcaicuro, que la estaba pasando y todavía todo bien. Entonces, bueno, esa es una anécdota, y bueno, una anécdota también que narro es la del poeta Tomás Torres Molina, que fue la persona que me llevó por primera vez a ver un baile de Atilio, Segovia, en el restaurante Los Nícolas. Bueno, amigas y amigos, ahorita no sé si tienen algo que decir. Bueno, hoy estamos cerrando este hermoso programa, creo que uno de los más hermosos que hemos tenido. El primer multimedia de expresión viacular. Entonces, bueno, gracias a ese aporte del profesor Saldeño, de Pedro Archa Acosta. Pedro Archa Acosta. Pedro, no te quiero dar la mano. Felicitaciones. Un encuentro muy, bueno, nos está acompañando el profesor Anderson Ceballos, también cronista comunal. Y bueno, una nueva experiencia que estamos abriendo, estamos renovando Expresión Villacurana. Con caída y todo. Nos ha faltado, Era con caída y todo. lamentablemente no vino nuestro hermano Juan Colmenares, pero bueno, es parte del equipo. Y estamos trabajando, diseñando, renovando Expresión Villacurana. ¿Para qué? Para fortalecer el sentimiento de la villacuranidad, el sentimiento de la venezolanidad y haciendo honor a esa misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Tremendo programa. Un aplauso.